Buenas tardes a todos los hermanos, pastores, familia pastoral y toda la iglesia que nos escucha. Queremos dar un mensaje de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de de San Lucas, capítulo 24, del versículo 28 en adelante. San Lucas 24, del 28 en adelante, y dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que quedaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que Dios los bendiga a todos. Aquí tenemos la palabra del Señor de dos hermanos que iban camino de Emaús, ¿no? Era un día domingo de resurrección, el primer domingo después que Cristo había padecido, y ellos habían desaparecido, salieron de Jerusalén. El tema es que como Cristo murió y habían pasado 3 días y Él no había resucitado, ellos perdieron la esperanza. ¿Qué esperanza perdieron? Perdieron la esperanza de que Cristo sería el Mesías que iba a libertar a Israel. O sea, no solo que había muerto, sino que además no había resucitado para ser el Mesías que lo iba a libertar de todo el yugo romano. Así que iban desesperanzados. Salieron ellos al ver que Cristo había muerto, los discípulos estaban escondidos, ellos no encontraron nada mejor que salir camino de Emaús, que estaba como a 60 estadios, casi 11 kilómetros de donde estaban en Jerusalén, y era fácil salir porque lo único que llevaban como equipaje eran su esperanza rota, su disolución, era como su derrota de que Cristo el Señor había muerto y no había resucitado. Así que se iban el camino entristecido, comentando de la cruz, del Cristo que había padecido, pero iba muy desesperanzado, muy triste, muy depresivo, porque su esperanza parecieron quedar con la muerte de Cristo el Señor en una tumba. Pero cuando llegan así desesperanzados y conversando, se le acercó a alguien, un extranjero o una persona que ellos no podían conocer, porque dice que estaban sus ojos velados. Y él les pregunta: ¿qué plática lleváis? ¿Qué son estas cosas que estáis hablando? Y ellos dijeron: ¿acaso tú eres extranjero? ¿Eres el único que no sabe de que Cristo murió en una cruz, que ya son 3 días y que Él no se sabe nada de Él? Aunque han acontecido algunas cosas. Algunas mujeres dicen que lo han visto resucitado. Los discípulos, algunos también piensan que ya a lo mejor resucitó. Pero frente a esto nosotros ya perdimos la fe. No tenemos fe para creer. Así que estamos desesperanzados y nos vamos a casa, camino de Emaús, donde vamos a poder descansar. Entonces el Señor les habla y le dice: ¿cómo? ¿Acaso ignoran la Escritura? ¿No saben que estaba escrito que era necesario que Él padeciese, que el Cristo muriese? ¿No leyeron el profeta Isaías, que había dicho que Él había de morir y entregar su vida para que nosotros fuéramos sanados, para que nosotros alcanzáramos salvación? ¿No se dan cuenta que valió la pena la muerte del Señor? Y ellos, claro, empiezan a resonar: sí, tiene razón, frente a la palabra, frente a aquel que le hablaba, es verdad, Cristo murió, pero por salvar a muchos. Él fue a la tumba, pero está escrito que va a resucitar. Y aunque a nosotros nos falta la esperanza, pero cuando escucharon la palabra, dice que sus corazones empezaron a arder. Y ahora cuando llegaron a la casa de ellos, Él hizo como se iba. Y ellos le dijeron: quédate, que se hace tarde, que va a oscurecer. ¿Por qué no vienes con nosotros? Y se sentó a la mesa y partió el pan. Cuando partió el pan, Él pidió la bendición. Y Él dijo: gracias, Padre, por lo que me has dado. Entonces ellos recordaron cuando el Señor pidió la bendición para que esos panes se multiplicaron. Ellos recordaron que el Señor bendecía el pan, lo partió cuando dio la Santa Cena. Entonces reconocieron de que el que estaba ahí el Señor. Y cuando lo vieron, el Señor se le desapareció de la vista y se esfumó, se desapareció. Y ellos dijeron: era el Señor. No ardían nuestros corazones cuando Él nos abría su palabra, cuando nos mostró la Escritura, cuando pudimos estar en comunión con Él. No ardió nuestros corazones y volvieron su esperanza a recuperarse.
Y en vez de ponerse triste porque el Señor había desaparecido de ellos, dice que esa noche no durmieron. Partieron al tiro rumbo a Jerusalén para darle ánimo y esperanza a aquellos que habían quedado en Jerusalén sin esperanza, sin confianza, porque el Cristo había muerto. Y cuando ellos llegaron allá para darle esperanza a los hermanos, porque estar sin esperanza es como caer, es como estar en el suelo, ¿no? Y aunque usted ve personas en la Biblia muy rudos, muy firmes, muy maduros, pero siempre hay un momento de debilidad en la vida. Siempre hay un momento en que uno tiende a caer, pero el Señor dice, cae el justo, pero el Señor lo levanta. Vemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, un hombre rústico, vestido de piel de animales, que comía langosta, miel silvestre, que había sido criado en el desierto. Su nombre era Juan y su sobrenombre era Bautista, porque él bautizaba. Y él, a pesar de todo lo que Dios le mostró cuando bautizó a Cristo, se abrieron los cielos, pero después cuando Herodes lo metió preso, Antipas lo metió preso porque le mostró que estaba con la mujer de su hermano, cuando estaba en esa celda oscura, cuando estaba ahora en lo más profundo de su dolor, entonces ahora como que se le fumaron la esperanza, y al escuchar todo lo que se hablaba del Cristo, que a lo mejor echaba fuera demonios por Belcebú, que otros decían otra cosa, él mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que esperábamos? ¿O todavía es otro el que tiene que venir? O sea, en el momento del dolor, a pesar de que había visto bajar la paloma, que había escuchado la voz del cielo retumbar, que decía, este es mi hijo amado, su esperanza en un momento de oscuridad se esfumaron. Y mandó a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? O sea, a pesar de su firmeza, de su rudeza, de enrostrarle el pecado a los fariseos, a los saduceos y enrostrarle al rey su pecado, pero en ese momento de oscuridad, de prisión, su esperanza también se vino a la tierra y fue necesario que el Señor lo levantara. Y lo dijo a los discípulos, vayan donde Juan, díganle que a los pobres ha anunciado el Evangelio, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos se levantan. Así que los discípulos de Juan se fueron llenos de esperanza, para darle esperanza a Juan el Bautista. Pero los discípulos de Cristo quedaron muy confundidos. ¿Qué pasó con Juan? Y él le dijo, no hay hombre nacido de mujer como este. 3 veces levantó el nombre de Juan, porque cuando nos perdemos la esperanza, cuando la noche está oscura, cuando parece que ya no, algo está sucediendo y hemos perdido esperanza, es cuando el Señor nos levanta. Estos discípulos que iban camino a Emaús, le pasa lo que puede suceder hoy día frente a este tiempo de oscuridad, lo que le pasó a Juan el Bautista también. Es un momento difícil, un momento en que la oscuridad ha venido a este mundo, un tiempo de pandemia. ¿Cuántos de ustedes, como nosotros también, nos preguntamos a veces, ¿volveremos a reunirnos pronto? ¿Podremos estar otra vez alabando al Señor en comunión? ¿Escucharemos al coro instrumental cantar? ¿Volveremos a danzar, a hablar en lengua, profetizar y tener comunión con el Señor todos juntos? Y pareciera que nos entra la nostalgia, como que nos entra cierto deseo de ya, que esto se solucione y terminar, que esté juntos, que podamos estar otra vez juntos. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Algunos dicen que el pic va a estar en abril, otros dicen que en junio, algunos dicen que el virus puede volver a reforzarse y tenemos para 2 años más, y que la economía y muchas cosas. Pero la palabra del Señor, el encuentro con Jesús, la comunión con Él, hizo que se sacara la venda de los ojos, saliera de la presión de esos hermanos que iban camino de Emaús y recobraron su esperanza. La palabra del Señor nos muestra. Sabemos que por un poco de tiempo vamos a estar en este momento, pero luego vamos a volver. Mire, escuchamos, anda un video, dicen que de David Wilkerson, del año 1986, en que él profetizó esto. Dijo que vendría un tiempo difícil, que todos los hogares serían cerrados, que las fronteras serían cerradas, que la iglesia tendría que estar cerrada, que todos los bares e iglesias iban a estar cerradas, las casas cerradas, que Nueva York iba a sufrir una pandemia, un asunto digamos, mundial, y que ellos iban a sufrir muy fuertemente. En el año 1986, él estaba profetizando por el Espíritu lo que había de suceder. Pero también dijo, después de todo esto, que pase todo esto, viene un tercer avivamiento mundial. O sea, la palabra de Dios, la palabra profética, los remas de Dios nos dicen que después de esto, su palabra dice que después de esto saldrá la iglesia con más fuerza. Saldremos después de haber levantado un altar, porque ahora todos nos vimos
en la obligación, por así decirlo, cada uno en sus casas, de poder levantar un altar, entrar en oración, poder orar al Señor, autoalimentarse, buscar la palabra, buscar algún mensaje que pueda animarnos y levantarnos, porque es la palabra de Dios y la comunión con el Señor. Porque cuando ellos tuvieron comunión con Dios, su corazón empezó a arder. Cuando escucharon la palabra, se dieron cuenta, sí, esto está escrito, viene la resurrección. O sea, esto está bien lo que está sucediendo. O sea, hoy día, por difícil que se vea esta situación, tenemos que entender que de aquí la iglesia será fortalecida, será animada. Cada uno va a recuperar el hábito de tener comunión en sus casas, de hacer los cultos familiares, de levantar una oración, de una intimidad con el Señor. Y a través de su palabra, nuestros corazones volverán a arder. Y sabemos que dentro de poco, aunque la noche esté oscura, vendrá la luz que alumbrará nuestras vidas. Un tercer avivamiento, si es así como dice el profeta, este hombre de Dios, David Wilkerson, fue un hombre muy grande del Señor que profetizó esto. Y la palabra de Dios también nos dice que viene un último y gran avivamiento. Entonces animémonos, hermanos, porque el tiempo es corto, que vamos a estar aquí, pero llegará el día en que nos volveremos a reunir, que vendrá mucha más gente, que la gente que antes no creía hoy día está creyendo, que la gente que tenía su confianza en su dinero, en su riqueza o en su posición, se da cuenta ahora que la única forma es estar de rodillas, es creerle a Dios, es buscarlo, y después de esto vendrá una gran bendición. Así que los animo, el Señor, que sus corazones ardan frente a la palabra de Dios, cobren fuerza, porque el tiempo viene pronto en que volveremos, como dice el Salmo 133, estar en armonía. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición, salvación, vida eterna, el rocío del monte. ¿Cuántas veces se le dijo, muchas veces la pastora profetizando, aprovechen de llegar a la reunión, lleguen temprano, vengan a los servicios, porque va a llegar el día en que no podamos reunirnos? Más de 3 veces lo dijo en el altar. Y hoy día sí echamos de menos. Ojalá que este tiempo nos sirva para que cuando Dios nos abra las puertas, cuando podamos volver a reunirnos públicamente, ahora lo hagamos con mayor ansia, con mayor deseo, porque es difícil y es triste a lo mejor no poder congregarnos, pero frente a la palabra de Dios, cobren ánimo, el tiempo es corto. Luego ya podremos reunirnos y estar con el Señor. Y aunque estemos en un momento de desesperanza, anímense, cobren esperanza. Dios levanta cuando estamos desesperanzados, Él nos levanta, nos pone de pie y nos dice, sigan adelante, porque la bendición, mi comunión, mi presencia está siempre con ustedes. Aunque esté uno solo orando en un rincón, ahí estoy yo, dentro de ustedes, alrededor de ustedes, bajo ustedes y sobre ustedes. Que Dios te bendiga, iglesia, cobren fuerza, cobren ánimo, porque muy pronto podremos seguir alabando al Señor todos juntos. Bendiciones a todos desde aquí. Se les extraña, le damos un abrazo, un beso también, lo podemos hacer a la distancia. Que Dios les bendiga a todos los hermanos, pastores, copastores y hermanos. Bendiciones a todos. Desde aquí les saludamos con la pastorita Jenny, le enviamos cariñosos saludos. Muchas bendiciones a todos.